Buenas tardes, mi nombre es Miguel Alejandro Bernal Mojica, soy del grupo 70 de Biología Molecular y Celular y hoy vamos a hablar, mejor dicho, vamos a profundizar las respuestas que me dio la inteligencia artificial ChatGPT. El organismo que a mí me correspondió fue el organismo de los peces. Entonces voy a permitirme compartir pantalla para profundizar estas respuestas. Bueno, primero que todo, vamos a empezar con la primera pregunta, que es cómo funciona la fotosíntesis o la glucólisis en las células de los peces. Bueno. Primero que todo, los peces no realizan la fotosíntesis porque son organismos heterótrofos, lo que significa que no pueden producir su propio alimento a partir de la luz solar, como lo hacen las plantas y las algas. Vea aquí una imagen representativa. Bueno, entonces, como le estaba explicando que ellos no podían producir su propio alimento a partir de la luz solar. Entonces, como lo hacen las plantas y las algas. En su lugar, obtienen energía mediante la glucólisis, que es la primera fase de la respiración celular. La glucólisis es un proceso metabólico que ocurre en el citoplasma de las células musculares y hepáticas de los peces. Durante este proceso, la glucosa se descompone en dos moléculas de piruvato. Se produce una pequeña cantidad de energía en forma de ATP, adenosintrifosfato, la moneda energética de la célula. Se generan moléculas de NADH, que es nicotinamida adenina dinucleotido reducido, la cual transporta electrones hacia la siguiente fase de la respiración celular. Si hay oxígeno disponible, el piruvato se transporta a las mitocondrias, donde entra el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, lo cual permite obtener hasta 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, como podemos observar aquí en la imagen. Entonces, si hay baja disponibilidad de oxígeno, como ocurre en aguas un poco de oxígeno disuelto, los peces pueden recurrir a la fermentación láctica, donde el piruvato se convierte en ácido láctico. Bueno, este proceso produce menos energía, solo 2 ATP, pero permite que el pez siga funcionando en condiciones de hipoxia, o sea, falta de oxígeno, como en aguas turbias o con mucha competencia por oxígeno. Ejemplo, peces como las carpas y los bagres son muy resistentes a bajas concentraciones de oxígeno gracias a su capacidad de realizar fermentación láctica, lo que les permite sobrevivir en aguas con poco movimiento. Bueno, pasamos a profundizar un poco más de la pregunta número 2. Yo aquí tengo las respuestas que me dio la inteligencia artificial, pero las estoy profundizando a mi manera. Entonces, pasamos como a la segunda respuesta. ¿Cómo funciona la osmorregulación en los peces? Les dejo por aquí una imagen y vamos a explicarla paso a paso. Bueno, un momentico, ya. Bueno, la osmorregulación es el proceso mediante el cual los peces regulan el equilibrio de agua y sales en su cuerpo. Este mecanismo es clave porque el medio acuático en el que viven puede ser hipotónico, menos sales que su cuerpo, como el agua dulce. El hipertónico produce más sales que su cuerpo, como en el agua salada. En el caso de los peces dulces de agua dulce, vienen en un ambiente hipotónico, es decir, el agua tiene menos sales que el interior de su cuerpo. El agua tiende a entrar a su organismo por ósmosis, lo que podría causar hinchazón celular. Para compensar esto, sus riñones producen grandes cantidades de orina, diluida para eliminar el exceso de agua. Ellos absorben activamente sales a través de las células especializadas en las branquias para mantener el equilibrio iónico. En el caso de los peces de agua salada, viven en un ambiente hipertónico, donde el agua tiene más sales que su cuerpo. Tienden a perder agua por osmosis, lo que puede causar deshidratación celular. Para contrarrestar esto,
Beben agua constantemente y eliminan el exceso de sal a través de las células especializadas en las branquias y por la orina concentrada. Bueno, ¿qué importancia tiene esto en la piscicultura? El manejo del agua es crucial en la acuicultura. Si el equilibrio osmótico se altera, los peces pueden sufrir lo que es estrés, problemas metabólicos e incluso la muerte. Por eso, en piscicultura se monitorean parámetros como la salinidad, temperatura y pH para evitar desbalances osmóticos. Teniendo en cuenta esto y ya analizando la imagen, me voy a permitir explicar y profundizar lo que es la pregunta número 3. ¿Cómo funciona la respiración de los peces, la respiración en los peces? Profundizando esta respuesta, esta pregunta que me dio la inteligencia artificial, puede concluir que los peces realizan respiración aeróbica, un proceso que ocurre dentro de las mitocondrias de sus células, mediante el cual obtienen energía a partir del oxígeno. Voy a compartirles por aquí una imagen. Bueno, los pasos para este proceso, el proceso respiratorio de los peces, empieza con la captación de oxígeno. El oxígeno disuelto en el agua ingresa en la boca de los peces por las branquias. En las branquias hay lamelas, estructuras altamente vascularizadas que permiten el intercambio gaseoso. El oxígeno entra en la sangre mientras que el CO2 es liberado al agua. Bueno, transporte y uso del oxígeno. El oxígeno es transportado por la sangre hasta las mitocondrias de las células. En la cadena, en la cadena de transporte de electrones, el oxígeno acepta electrones y permite la producción de ATP, generando hasta 36 ATPs por molécula de glucosa. ¿Cómo eliminan los desechos? Bueno, como subproducto se produce dióxido de carbono, CO2, que regresa a la sangre y se expulsa por las branquias. Bueno, vamos a explicarlo, la respiración en condiciones de poco oxígeno. Vamos a explicar, me quise adentrar un poquito en este tema. Entonces, la respiración en condiciones de poco oxígeno. Entonces, cuando hay bajos niveles de oxígeno en el agua, cuando hay bajos niveles de oxígeno en el agua, ya sea por contaminación o por las temperaturas elevadas o ya sea por sobrepoblación, los peces pueden recurrir a la fermentación láctica. Sin embargo, esta estrategia es temporal, ya que la acumulación de ácido láctico puede causar fatiga muscular, como lo podemos observar aquí en esta imagen que les compartí. Espero le haya gustado el video, profe. Muchísimas gracias por su atención y él quería argumentarle una cosita aquí, es que me tocó hacer el video solo porque me comuniqué con los muchachos del grupo y ninguno me dio respuesta. Hasta hoy se empezaron a comunicar y unos que tenían tiempo y otros que no. Entonces yo no me quería quedar sin 50 puntos menos del trabajo, profe. Entonces presento mi trabajo pues con el organismo que yo elegí en la tarea pasada, que fue el organismo de los peces. Entonces aquí yo profundicé mis mismas respuestas que busqué en la inteligencia artificial y aquí las intenté profundizar un poco. Muchísimas gracias, profe. Feliz noche.